¿sí? Porque las medidas todas son diferentes. Pero además, ¿qué más notan de ese predio X? Que no tiene acceso a vialidad, dijeron. ¿Cómo dice Martín? Que sí, bueno, yo noto que es irregular y que no tiene acceso a vialidad. No tiene acceso a vialidad. Y entonces, ¿qué sucede? Y pónganse en la situación de que son ustedes los que quieren comprar ese terreno. ¿Qué tendrían que ver? Es un predio primero que está ahogado. No tiene acceso a vialidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces? Es forma regular, pero no tiene acceso a vialidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues alguien que les dé derecho a salir, ¿no? Tienen que buscar una servidumbre de paso, que eso es lo primero que tienen que ver. Si les están dando un plano como el que les mandé el croquis, ¿sí? Ustedes lo primero que dicen, caray, este predio de entrada ya está demeritado, porque al no tener acceso a vialidad, tendré que gestionar una servidumbre de paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto de la servidumbre de paso? Que es algo de lo que ustedes está ligado a qué? A que ustedes tendrán que decirlo en su documento, que es un predio de forma regular, indudablemente, es sensiblemente irregular. Pero, ¿cuánto es la superficie? Pero además, si ustedes saben que en la zona, ¿sí? No hay predios, es el único que está al acceso, es el único que está sin construcciones, está baldío. Y recuerden ustedes que un predio baldío, un predio sin construcciones, se identifica con la letra W. Entonces, ustedes en términos de ingeniería van a hablar de que es un predio W. Quiere decir que es un predio sin construcciones. O que teniéndolas no es el 10%, no ocupan el 10% de la superficie total del predio. Entonces, ¿qué es que sucede? Lo que primero que tendríamos que calcular es la superficie de ese predio. ¿Me quieren decir cuál es la superficie del predio, por favor? A ver, calcúlenlo. Ya están las medidas y cada quien va a entender por qué llegar a una superficie. Permíteme tantito. Mientras calculan, yo voy aquí. Vean la lógica de cómo lo van a calcular, ¿eh? Las medidas que están internas quiere decir que son metros. O
sea, 20, 30, 35, 19, ¿sí? Y, y digan, por favor, qué superficie pondría. ¿Quién lo calculó ya? Sí lo está calculando, ¿verdad? Por favor, Sí, ingenuo, eso estoy. por favor. A ver, es un rectángulo, por favor, díganme qué superficie o qué criterio hacen para así que para calcularla. Radio X. Tanto tiempo para llegar a una superficie, un rectángulo, por favor.
Oigan, si lo están haciendo, ¿qué lógica están haciendo para calcular ese rectángulo? A mí me dio 632.5 ¿632 qué? metros cuadrados. Bien, ¿quién da más o quién da menos? A ver. Ay, Dios santo. Estoy pidiendo nomás la superficie de este rectángulo. O la decisión es no participar en clase. O a lo mejor nada más estar aquí. A mí me da lo mismo, Inge. ¿Cuál fue la lógica que seguiste, Felipe? Pues la verdad es que igualé, o sea, lo calculé como rectángulo, pero es irregular. O sea, tendría Son, que... son dos medidas, son medidas que merecen la atención, porque uno es 20 por 30 y da fácil, 600, ¿no? Sí, pero Pero el otro es resulta que 19.35. hay una diferencia grande, porque el fondo es de 19 metros. Y entonces, si estamos hablando de un lugar donde el valor por metro cuadrado es de 20,000 pesos, imagínense ustedes el error que hay. Entonces, la intencionalidad de esto es que ustedes sean activos en la parte, que no nada más sea la parte receptiva, además, sin contestar, como esperando que alguien lo haga y ya lo copian y ya lo estudiarán, prometiéndose que lo van a estudiar después. Y quiero decirles que en el examen no va a venir una superficie como esta, ¿eh? Curiosamente les voy a poner coordenadas. Entonces, desalienta que todo el mundo tiene su cámara apagada. No sé si están o no están. Lo más probable es que no estén, porque ni siquiera contestan. Ya. Pues vamos en el examen, en vista de que no hay dudas ni hay el deseo de participar, pues nos vemos el martes con dudas muy puntuales, concretas, y ya hacemos el examen el martes, la fecha que esté indicada en el calendario, ¿no? Por favor, qué tristeza de veras que no quieran participar. Si estuviera pidiendo algo, creen que preparar el material para mandarles para que participen. Está bien. Entonces, nos vemos el martes para dudas puntuales y ya para que conozcan el examen y todo, ¿sí? Porque no sé si están. El que contestó José Luis, si quieren, no sé qué más. Felipe de Jesús, ingeniero. Bueno, pues en vista de que no quieren participar y que pues, están esperando que alguien resuelva las cosas, nos vemos el martes entonces. Inge, me parece que una compañera de nombre Joana quiere hablar con usted. Que hable, yo no les he comentado a nadie para que no hable. A ver, yo nada más pedí la superficie del predio X, o sea, sus medidas por ignacia, nada más. Para el Sus cálculo de triángulos, ¿no? superficie. Exacto, tienes que pensar en lo siguiente, que es un predio que pareciera que es regular, pero resulta que una medida, la del frente, si ustedes vean cuánto es la... Ay, olvidé del coraje, creo que dejé los lentes allá afuera. Bueno, pero vean nada más la diferencia.
un lado es de 20 metros, el otro de 30, pero el otro lado es de 35 metros y el otro de 19. Entonces, aquí lo que dice, ¿quién habló? ¿Joana? A ver, entonces, pues tendríamos que pensar en que es un predio que pareciera regular, pero no lo es tanto. Entonces, ustedes tendrán que ver la forma de cómo van a legitimar esa superficie, ¿sí? Entonces, por un lado tendrían, no es un rectángulo de 30 por 20, definitivamente no. Entonces tendrían que hacer o al menos ver la otra opción de 19 por 35, ¿no? Y si se hicieran dos triángulos. Seguramente a Joana de que dividirlo en dos, pues sí puede ser, pero sí den resultados. Sí, va a formar, porque no es una figura exactamente regular. Y eso es algo que sucede de diario, ¿eh? Entonces, eso ya es una aproximación mejor, porque ustedes van a tener que en muchas ocasiones les dicen ad corpus. Y entonces a esa quiero llegar, de que muchas veces en la escritura se dice superficie (600 metros cuadrados) y luego ponen una palabra ad corpus. Y ad corpus quiere decir que se acepta que esa superficie, y con eso se hacen operaciones más. Y se llega a un acuerdo y se cierra, y entonces pasa lo siguiente, dicen, oye, no, pues por las medidas cerradas exactamente, no creo que sea así. Y entonces es cuando ustedes, cuando ya tienen una cosa del corpus, tendrán que tener una duda más que razonada, porque ad corpus es, ahí está, y tú aceptas, y los dos aceptan 600 metros, ándale pues, ¿sí? Pero entonces se van a dar cuenta que cuando llegue con ustedes con un ingeniero que va a llegar a determinar el valor, tendrá que verificar primero la superficie. Y entonces tenemos una figura que estrictamente no es regular. Se puede decir que el predio es regular, pero con las medidas es un predio irregular. Y entonces, cuando aparece este concepto de ad corpus, es cuando procede a hacer un levantamiento topográfico ese levantamiento topográfico no necesariamente es con aparatos. Basta con que se vaya a medir. Y quiero decirles que ahí con las medidas cerradas al metro, lo más probable es que no sea así. Y ustedes se van a encontrar con situaciones en las que siempre el colindante se metió hacia otro predio. Se excedió. Y entonces ustedes siempre, cada vez que vayan a hacer un trabajo, pidan un documento que supuestamente es oficial y que dice que es escritura o título de propiedad. Pero si ustedes se encuentran y que no es regular y que no es la superficie, su obligación profesional, su obligación ética es que decir esa superficie no es, sobre todo cuando se vaya a hacer ya una operación de escriturar. Y es muy frecuente que todavía, lamentablemente, en la provincia, se dice, mira, ese lindero de árboles es un lindero,
aquella de Magueyes es el otro lindero, los nopales es otro lindero. Y entonces, dice, y el terreno siempre se ha dicho que son 600 metros. Pero cuando usted hace una operación sencilla como la que está aquí, se da cuenta que 600 metros no es. Cuando ustedes aceptan como bueno eso, asumen que está bien. Y entonces viene el efecto dominó. El efecto dominó hace que se vayan arrastrando errores. Y prácticamente me he encontrado casos de que es un error que se fue trayendo desde hace 60 años. Todo el mundo fue copiando exactamente la misma superficie. La obligación de nosotros, los ingenieros, es que verifiquemos. Y aquí en una figura que aparentemente es regular, vemos que la superficie no está así. Entonces me parece que fue Joana que decía, yo lo dividiría en dos triángulos a lo mejor. Hago una diagonal y ahora verifico. Pudiera ser como trapecio, pero entonces ya aquí ya estás recurriendo a tus conocimientos, ¿no? De que hay figuras que puede ser trapecio, puede ser. Si está definida la altura, ya puede ser una cosa trapezoidal. Y la otra está decir, caray, si yo uno una diagonal, voy a formar dos triángulos. Y la superficie de un triángulo es base por altura entre dos. Y entonces ustedes van a empezar a hacer algo que se llama aproximaciones sucesivas para poder llegar a la superficie estrictamente que tenemos que tener. Entonces, cuando yo hablo del valor físico, es porque ustedes van a verificar esto, ¿no? Pero lo van a verificar con un conocimiento de causa, no nada más de que vamos a ver quién lo resuelve, ¿no? Yo lo copio tal cual, dice, se copia tal cual. No, no se puede. Aquí hay una cosa que se llama también vergüenza. No puedes ser rutinario en tu trabajo. Métele un poco de análisis para que estés cierto de lo que estás asegurando. Porque todos los trabajos se tienen que firmar. Y acuérdense de una máxima muy sabia, el que dice que el que mata a un perro, toda su vida es mataperros. Aquí también puede ser que además cometiste un error o una omisión, pero ya te tachan de que no eres confiable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la intencionalidad mía es que este tipo de cosas las veamos, ¿sí? Y que en el resorte de decisión de cada quien, del sentido profesional que sientan tener, verse muy profesionales, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pido la escritura? Primero, para tener certeza jurídica de la propiedad, condominio o si es particular. Después van a venir las medidas y colindancias y las tengo que verificar. Indudablemente que las tengo que verificar. Y luego más cuando es un término aceptado en la evaluación y en la ingeniería, en la que se compran las cosas ad corpus. Pero hay un momento en el que la tierra adquiere plusvalía. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que de acuerdo al nivel de infraestructura y de equipamiento que haya en una zona, va incrementándose el valor de la tierra, ¿sí? Y todo eso ustedes como ingenieros lo deben de tener más que presente, ¿sí? Entonces, cuando quieran hacer una cosa objetiva, tendrían que revisar superficie, medidas y colindancias. Y entonces habrá necesidad de hacer un levantamiento topográfico y es cuando nuevamente entran ustedes ya en la que, a ver, viene el levantamiento topográfico y de una vez les advierto, en un examen que vaya a ver de primera o segunda vuelta, va a venir este cálculo. Calcular la superficie, se les van a dar coordenadas
Se les va a decir que en Corpus dijeron que era tanta superficie, y cuando lo haces con coordenadas, te das cuenta que es otra. Aquí porque está demasiado sencillo. Una figura parece regular, pero lo más sano allí es dividir en dos triángulos para verificar. Y si no, hago un cálculo de superficie de 20 por 30 y otro 35 por 19, hago la suma y el promedio, ya me voy acercando. Sin embargo, no quiere decir que sea perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que hacer acopio de tus otros conocimientos que has adquirido en la carrera para llegar a este punto. Y entonces, en este tema de la superficie, ustedes van a encontrar que les van a dar planos con coordenadas. Y aún cuando tienen coordenadas, se tiene superficie diferente a la real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar que esté bien ese trabajo. Y entonces, ahorita precisamente lo que voy a hacer es que recordemos cómo se hace el cálculo por coordenadas. Siguiendo el tema, tengo que ver superficie, la voy a verificar. Una es como en el ejemplo tan sencillo como ese, pero la otra está en la que vas a verte más científico y vas a recurrir a coordenadas. Y entonces ustedes van a tener lo siguiente. Vamos a suponer que sea un polígono que tenga esta imagen. Entonces, ya por su pura forma, necesitamos tener la certeza de superficie, medidas y colindancias. Y entonces aquí ustedes dibujan, o el croquis es este, y luego dan coordenadas. Vamos a suponer que aquí voy a inventar coordenadas. Aproximadamente va a estar, ustedes me hacen favor de dibujarlo. 50 y 90, este va a ser 60, 180. Este va a ser 300 y 300. Aquí voy a suponer que 560 180. Estoy igual de una escala mental yo, ¿eh? Ustedes por favor lo dibujan. Luego tengo aquí otra. 350. No, que sea real. Aquí es 450, ¿eh? Me falta esta. Esto lo vamos a suponer como 300. Ah, no, aquí no, aquí es 300, no puede ser. Va a ser 180. Y
A ver, debe tener una, por favor dibújenlo, tener una figura semejante a esa. Yo aquí tengo una alternativa para verla también, rápidamente. Disculpas, pero es que pisé otra cosa que no debía hacer y se salió. Pero a ver, vamos a ver. Están dibujando mientras, ¿verdad? Por favor. Aquí, por ejemplo, puede ser el vértice A, B, C, D, E, F. Si la figura creo que no salió tal como está allí.
Estoy compartiendo algo. Esto que está aquí es un algoritmo que tengo en el que reproduzco las coordenadas. Vean aquí. Entonces, ya que puse las coordenadas, le digo calcular cuadro de construcción. Y me dice qué superficie es. Otra vez estoy solo. ¿Sí están viendo lo que estoy compartiendo? 55.200 metros cuadrados. Ah, vaya, lo que quiero saber es que no estoy solo. Entonces, ya calculé aquí 55.200. Ahora les digo, hazme el croquis, cómo está esa poligonal. Y de acuerdo con las coordenadas que hice, miren cómo está la coordenada. Así debió haberle salido la figura. Pero vean esto, cuando ustedes ya tienen todas estas herramientas, cuando ya conocen la lógica analítica, pues pueden hacer un algoritmo como el que está aquí. Ahora, fíjense en esto, por favor. Aquí está en esta pantalla metidas coordenadas de X y de Y. ¿Sí? Les digo, calcula el cuadro de construcción y me dice, tienes 55.200 metros cuadrados. O sea, es un terreno de 5.52 hectáreas. ¿Sí? O sea, no es un terreno muy grande. Para que tengan una idea, una cancha de fútbol soccer tiene 10.000 metros cuadrados, una hectárea, más o menos. Pues aquí serán 5 canchas. No es un terreno muy grande. Pero además, vean lo que ya tenemos aquí. Si yo pongo de A hacia B, me dice qué longitud tiene. De A hacia B son 258. 268 es que tengo problemas de vista. ¿Cuánto es la longitud? De 1 a 2, ¿cuánto es? No lo están viendo, creo. Punto 33. La tercera cifra es para que en medida siempre utilizamos 3 cifras decimales para aproximar a la segunda cifra. Entonces, por ejemplo, aquí es 268.328. Se pondría ya 268.33. Si ahora me voy de B a C, tendría que longitud. Exacto. Y luego de C a D. 144.2. El 144, ¿están seguros? 114. Perdón, 114. Ahí está. El lado que sigue. 404 a 404.48. Entonces, vean ustedes que teniendo esto tipo de herramientas, se puede calcular relativamente fácil. ¿Sí? Claro que para poder llegar a tener esto está en Excel. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo único es sistematizarlo. Pero se trata más de razonar que de sistematizar, porque muchas veces la gente se vuelve mecánica y está calculando así nada más y no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí lo hice con un muchacho egresado de Aragón. ¿Sí? Y dijimos, ¿sabes? Si el Excel sirve para todo esto, pues ¿por qué no lo hacemos para mecanizarlo? Y esto fue lo que resultó esta figura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo fui dibujando el pizarrón? Me fijé una escala para haciendo esto. ¿Sí? Ahora, lo importante está en que ustedes sepan o conozcan cómo calcular la superficie. Entonces, aquí ya la calculó directamente. Y fue 52.000 metros, o 55.200. Entonces, pero ahora vamos a ver cuál fue la lógica que se siguió al respecto. Voy a dejar de compartir.
Y eso ya lo habíamos visto en alguna parte del curso, pero lo vamos a repetir porque de que lo vamos a poner en un examen, lo vamos a poner. Entonces, fíjense en esto, por favor. Calcular esta superficie es relativamente fácil, ¿sí? Porque entonces ustedes, superficie va a ser igual a ¿qué? A un medio de del valor absoluto de productos hacia arriba menos la suma de productos hacia abajo. El valor absoluto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner A. A tiene 60 y 180. B, 300 y 300. C, 560 y 180. D, 450 y 150. E, 180 y 270. Ah, esa me faltó allí, por eso salió en esa forma. Luego, 50 y 90. A, B, C, D, E, F, 50 y 90. ¿Ya está? Y luego el A, otra vez. $60 y 180. Como son valores absolutos, entonces ahora lo que voy a hacer, por favor, me van a ayudar haciendo esas operaciones. Esta por esta, esta por esta, esta por esta. Entonces, a ver, vamos a ver. O sea, estoy haciendo la sumatoria de productos hacia arriba. ¿Sí? Entonces, 300 por 180. $54,000. 54,000. Ahora, 560 por 300. 178. 168. Ya está. Ahora 450 por 180. 81,000. Aquí son 168,000, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahora, eso fue 450 por 180. Ahora 180 por 150. 27,000. 27,000. ¿Cuánto fue esto? 180 por 150. Sí. Sí. Ahora 50 por 270, ¿cuánto es? 13,500. 13,500. Ahora 60 por 90. 5,400. Pero como me está pidiendo la sumatoria de productos así, hacia arriba, ¿cuánto es esta, por favor? $348,900. 348,900. Eso fueron los productos hacia arriba. Y aquí está la sumatoria. Ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. A 60 por 300, y lo voy a anotar aquí. ¿Cuánto es? 18,000. 18,000.
Ahora, 300 por 180. $54,000. 54,000. Entonces, ya fue sí. Para que sí. Eso fue 300 por 180, ya está. Aquí está, 300 por 180, 54,000. Ahora, 560 por 50. 84,000. 84,000. Ahora, 450 por 270, ya está. Esa fue la que hicimos ahorita, ¿verdad? 450 por 270. Ah, no, ¿cuánto es 450 por 270? $121,500. 121,500. Ahora, 180 por 90. 16,200. ¿Cuánto? 16,200. 16,200. Ahora, 50 por 180. 9,000. 9,000. Y ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de los productos hacia abajo. ¿Cuánto es esta sumatoria? Eh, 302,700. 302,700. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? La suma de productos hacia arriba fue 348,900. 348,900. Menos 302,700. ¿Cuánto me resta? Lo que me la resta entre dos, ¿cuánto es? 46,200, ingeniero. 46,000, ¿qué? 200. Hay una diferencia. Y creo que porque omití unas coordenadas aquí. Ahorita déjenme checar. Porque Ingeniero, perdón, ¿dijo la diferencia entre dos? sí, Porque 46,200 es nada más la diferencia. Si lo dividimos entre dos da 23,100. sí, aquí para cumplir con esto, la suma de productos hacia arriba fue esta, la suma de productos hacia abajo fue esto. Haga la diferencia entre dos, ¿cuánto es? 23,100. 23,100. Esa sería la superficie. Entonces voy a revisar acá qué pasó, porque me está dando otro número. Por favor. Ay, Dios. A ver, ¿me ayudan, por favor? El A fue 60, 180, ¿verdad? Sí. El B, 300. 300 y 300. Sí. El C, 560 y 180. Sí. El D, 450 y 150. Sí. El que sigue es 50, 90. No, después del D va el E, que es 180, 270. Ese creo que fue. 180, 270. 270. Y luego El F, que es 50, 90. 50, 90. Estaba mal puesto acá. Ajá.
50-90. Sí, Inge. Y le falta otro. Bueno, no, perdón. Se puede cerrar el polígono, porque es un polígono cerrado. Entonces, metí mal ay, Dios. Calcular cuadro. 23,100. Ahí está la superficie. Ajá. Voy a volver a compartir para que vean que salió eso. Vean aquí el cálculo. Me voy a la anterior. O sea, meter coordenadas. Ahorita ya con el auxilio de ustedes, ya quedaron bien. Aquí están metidas las coordenadas. Luego les digo, quiero que calcules. Y me dice 23,100 metros cuadrados. Ajá. Y luego le digo, bueno, dame el croquis. Caray, aquí quiere decir que unas coordenadas están mal. Pero ahí creo que es parte mía la culpa. ¿Sí? Pero lo que sí es importante es que el dibujo quedaría en esta forma. Quiere decir que unas coordenadas están mal y que en base a eso, pudiera ser. Las coordenadas de este punto que brinca hacia arriba, ¿qué punto es, Es el de 180,270. Vamos a ver si lo corregimos. Le podría poner 160 para que quede por abajito. A ver, espera. Aquí está mal, ¿verdad? Sí. 180. No, espera. Sí, a ver. Ahorita para que se vea cómo queda. 180 tendría que estar, y 270, quizás 180. Este punto es el que se brincó, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, es esa, la E. El E. Entonces aquí sería cambiarle, en lugar de ser 50-90, esta tendría que estar, si lo quiero tener así, sería, a ver, vamos a ver, 60, 200, así. Pudiéramos dejar el 280 igual, pero el 270 no. Aquí está el 300, por eso se brincó. Aquí está. 200, vamos a ponerle 200. Creo que con 200 tampoco queda, Inge. ¿No queda allí? A ver. Tendría que ser entre 150 y 180. Por el punto C y el D. Tendría que ser cuánto. Aquí es 400. Es que aquí 400 de X. Pues aquí yo le puse 180. Estamos. ¿Para cuánto les gusta digamos? A ver. Quedaría bien como 180, 160, Inge. 180. 160. Sí, 180 y 160. ¿Y cuánto le llegué? 160. 170. Sí, también podría ser ese. O 160, ¿cuál dijiste? 160. 160. Sí. Vale, pues. Lo vamos a modificar aquí y vamos a cambiar. Vamos a ver. La figura va a cambiar necesariamente. A ver. Entonces. ¿Cuál voy a cambiar? El después del 450, 180, 160, ¿verdad?
O sea, Sí. 180 y acá 160. Sí, Inge. Ahora sí quedaría así bien, a ver. A 60,